Sí, caray, esto es un problema y lo decían ahorita. O sea, aquí el problema es que ninguna de nosotras estamos segura. A cualquiera de nosotras le puede pasar. Fíjense que hoy tengo una super visita. Es Tania Renaud Fancy. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Qué gusto tenerte aquí. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación, por estar en este espacio y por hablar de este tema. No, hombre, pues es que tenemos un compromiso, ¿sabes? Tenemos un compromiso que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la justicia, y esencialmente, bueno, pues en este caso, pues yo también soy mujer, ¿no? Obviamente que me preocupo y cuando llego a mi casa, que ya son tipo las 9 de la noche, ese cachito que tengo que caminar, lo camino con mucho miedo todos los días. Y obviamente tengo miedo por mi mamá, y tengo miedo por mis amigas, y tengo miedo por mi hija. Me supongo que a ti te pasa algo similar. A mí y a muchísimas mujeres que vivimos en este país, la sensación colectiva es tener miedo todo el tiempo o aprender a estar siempre a la defensiva. En Amnistía tenemos un lema que es: estar segura no debería de ser un privilegio, sino debería de ser un derecho. Y yo de verdad te quiero agradecer el espacio, porque desde el espacio que ustedes tienen, los periodistas y las periodistas, nos ayudan muchísimo a difundir un tema que es muy visible. O sea, las cifras que acabamos de ver en la pequeña cápsula de casi 9 mujeres asesinadas cada día es un escándalo, porque si tú lo multiplicas por 365, pues nos dan más de 3.500 mujeres asesinadas al año en este país. Claro. Antes, casi al inicio del programa, daba otras cifras que tenían que ver con los niños, hoy en el Día del Niño, y de los niños desaparecidos, 6 o 7 son niñas. Sí. ¿Dónde están? ¿Qué hacen con ellas? O sea, es una cosa horrible. Otra que tiene que ver efectivamente con los feminicidios, pero de las niñas. O sea, las niñas también están en peligro en este país y es horrible. Pero antes de que entremos al tema, ¿qué es lo que hacen ustedes en Amnistía Internacional? Amnistía Internacional es una organización de la sociedad civil que se distingue porque es sobre todo un movimiento de miembros, de activistas, de donantes. En el mundo somos más de 7 millones de personas y recogemos causas y las hacemos visibles. Trabajamos con organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil locales. Recogemos los casos junto con esas organizaciones y le damos voz a las personas que no suelen tener voz, a las injusticias que no suelen ser visibles, y somos un movimiento global. Entonces, por ejemplo, hay casos de México que son campaña global. En México, en la próxima campaña global de Amnistía Internacional, que será una campaña por el Día Internacional el 25 de noviembre, los casos serán de México, y todas las secciones del mundo van a conocer los casos de Carla Póntigo o los casos de Alondra, que son 2 de los casos que hemos recogido de feminicidio en México, que son casos terribles, ¿no? Claro, decías, un tema que hay que visibilizar. Últimamente se habla mucho de feminicidio gracias a una gran cantidad de mujeres y muchos hombres también que han estado apoyando en este tema, porque efectivamente lo que se ha visto es que la mayoría de los casos pues son tratados como murió asesinada, ¿no? O sea, murió en un tema de violencia intrafamiliar. Das en el clavo, ¿eh? Das en el clavo, porque muchas personas consideran que como murió en una situación de violencia de pareja, de violencia doméstica, es un asunto privado. Y no es un asunto privado. Porque lo personal es político. Las feministas siempre decimos eso, pero no solo porque las feministas lo digamos, sino porque ¿qué tiene que pasar en un país para que las mujeres no se sientan seguras en sus casas, no se sientan confortables en sus casas, y que sea ahí donde ocurre la violencia más terrible, la violencia más trágica, que es el feminicidio? Cuando hablamos de feminicidios, la primera pregunta o el primer levantamiento de mano es, bueno, ¿y por qué no hablan de todos los hombres que son asesinados? Finalmente son muchísimos más que las mujeres. Pero los asesinatos de mujeres hay que analizarlos con un par de variables que son diferentes. A las mujeres las matan por razones distintas, en espacios diferentes y de forma diferente. Es decir, las matan por celos,
las matan por una relación sexista, ¿no? Que bueno, eres mi mujer, me perteneces, no haces lo que yo quiero. Las matan en el espacio privado, y las personas que conforman su espacio privado fundamentalmente, y las matan fundamentalmente con objetos punzocortantes o por ahorcamiento. Sí, con las manos. Sí. En un arrebato, ¿no? En un arrebato. Ajá. No sé si viste el video la semana pasada de una chica que fue asesinada por el de Guadalajara. Para el que no lo vio, porque como eran vacaciones, ella llega a la Palacio Municipal, a la casa de gobierno, a la casa del gobernador a pedir ayuda. Entonces está pidiendo ayuda porque nota que su compañero la está siguiendo, y el tipo la atropella y después la cuchilla, ¿no? No, pero además después ya se supo que ella ya había denunciado y había pedido ayuda. Tenía medidas de protección por este tema de violencia intrafamiliar. Así es. Entonces el Estado adquiere obligaciones con las mujeres cuando éstas denuncian, pero aun cuando no se denuncie, el Estado tiene las obligaciones de prevenir la violencia, de sancionar adecuadamente y de no dejar estas situaciones en impunidad. Lo que ocurre muchas veces con las violencias en contra de las mujeres es que parece que no son la agenda prioritaria. Estamos tan angustiados con otros tipos de violaciones a derechos humanos que parece que la violencia en el ámbito privado no es un tema de derechos humanos. Claro. Tania, ¿qué es lo que está pasando? A ver, porque ustedes como Amnistía Internacional, que tienen este acceso a la información de diferentes países del mundo, tienen que saber si un crimen se ocurre en Belfast, ¿por qué pasó? ¿No? O si sucede en Nigeria, ¿por qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando en México? Donde estamos llegando a este grado de decir entre 8 y 10 mujeres asesinadas por motivos de género en este país. Es que es impensable. Y eso, perdón, eso es lo que sabemos. Efectivamente. Yo creo que hay dos cosas que pasan claramente. La primera es la impunidad. O sea, en este país puedes cometer prácticamente cualquier delito sin ninguna consecuencia. Hay un gran debate si tenemos una tasa de impunidad del 98 o del 99%. Pero ¿qué hay detrás de esa tasa de impunidad? Y a mí me parece que lo que hay es una negligencia en la investigación de los delitos, una negligencia desde las fiscalías para siquiera recibir las denuncias, y un no acompañamiento a los temas de violencia en contra de las mujeres, porque no es prioritario, no es lo más importante, es un asunto privado y es un asunto que las mujeres lo tienen que resolver como puedan. Eso en cuanto al gobierno. En cuanto a la sociedad. Ese es el otro punto. Fíjate que recientemente Naciones Unidas le ha recomendado al Estado mexicano que revise las formas en cómo los hombres y las mujeres nos relacionamos, porque reconoce que vivimos en una sociedad profundamente patriarcal, donde las formas de relacionarnos sexistas tendrían que ser modificadas. Entonces hay un reconocimiento que los hombres y las mujeres tenemos que repensar la forma de relación, pero no es porque, bueno, hagamos tú y yo el ejercicio de repensarnos, está muy bien, pero tiene que ver con los contenidos educativos, con los contenidos que ocurren en la televisión, con las formas en cómo legitimamos determinadas maneras de relación. Hay un montón de mensajes que sí están a cargo del Estado, que nos dan las formas y los estereotipos y los roles de género que muchas veces nos colocan a las mujeres en un plano de desigualdad. O sea, sigue estando el Estado por delante o como responsable de todo esto que está pasando. Es claro que sí, es así. Ahora, ¿tú ves en este nuevo gobierno que haya como un cambio de intención? No lo he visto en la narrativa. El 6 de marzo, este nuevo gobierno en la conferencia mañanera presentó un plan emergente para prevenir y sancionar la violencia, que tiene un elemento importante simbólico, que es reconocer que la violencia tiene que ser tratada de forma transversal. Pero por el otro lado, este plan no tiene indicadores, no tiene planes de acción concretos, no tiene acciones específicas. Entonces nos quedamos en el plano de lo simbólico. Okay. Y tenemos que pasar del plano del reconocimiento y de lo simbólico a un plano de la acción concreta. Presupuestos etiquetados, una procuración y administración de justicia que esté enfocada con perspectiva de género, planes educativos que nos permitan deconstruir las formas en las que los hombres y las mujeres nos relacionamos.
o sea, puestas a largo plazo. Claro. ¿Está pensando si el gobierno de la Ciudad de México, en general la Ciudad de México, pudiera llegar a hacer esta diferencia, ya que tenemos una jefa de gobierno, una procuradora, ¿no? Y que en el Congreso pues tenemos una paridad, ¿no? Hay la mitad de hombres y la mitad de mujeres. ¿Pudiera ser esta Ciudad de México, que ha sido punta de lanza en muchos otros temas como el tema del aborto, etcétera, o el matrimonio igualitario, ¿no? ¿Pudiera ser? Yo creo que la Ciudad de México tiene una gran oportunidad. Efectivamente, hay una agenda social muy consolidada y también vemos que hay un tejido social muy consciente. Y lo ves cuando vamos a las marchas del 8 de marzo, del 25 de noviembre, son las dos marchas ícono en materia de derechos de las mujeres. Hay un tejido de mujeres y de hombres que salen a la calle deseando un tipo de relación diferente. Oye, pero por otro lado, vemos que hay muchísima gente que dice, ya me tienen harta con eso de las feministas, feminazis, y todo el tiempo están hablando de los derechos y de que las mujeres... Como que hay muchas personas que no han entendido por qué este movimiento tan fuerte en este momento. Yo creo que hay muchas personas que tienen una resistencia y que también tienen una concepción negativa alrededor del feminismo, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México, cada vez más mujeres se reconocen como feministas. Y el feminismo es muy variado. No podemos hablar de el feminismo, tenemos que hablar de los feminismos. Los feminismos son muy diversos y muy variados. Y efectivamente hay gente que dice, ay, las feministas, qué barbaridad, siempre exageran, siempre están queriendo poner los temas en la agenda, porque el feminismo es lo contrario del machismo, y yo tengo que decir, no es así. El machismo mata, el feminismo no mata. El feminismo reivindica derechos, reivindica la agenda de las mujeres, quiere una agenda de igualdad y quiere una agenda de respeto. Y la agenda feminista también ha ayudado para hacer visibles otras agendas, como por ejemplo las agendas de las personas transgénero, el matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo. Y hoy esa es una agenda social riquísima en esta ciudad. Por supuesto. Ahora, ustedes tienen en este momento esta campaña que se llama Juntas hasta la Vida. Me encanta el nombre, Juntas hasta la Vida. ¿De qué va? Juntas hasta la Vida es una campaña online que intenta buscarle un lado de solidaridad al tema de la violencia en contra de las mujeres, especialmente al tema del feminicidio. Nos hemos dado cuenta que cuando las personas son víctimas, las mujeres son víctimas de violencia en el espacio privado, esta violencia invisibiliza, avergüenza y te aísla. Claro. Nosotros lo que estamos invitando con Juntas hasta la Vida es que las mujeres hagamos un pacto puntual de sororidad, reconozcamos las diferencias entre nosotras, reconozcamos el poder que unas podemos tener, pero también reconozcamos que hay situaciones en las que otras necesitan ser escuchadas, necesitan espacios de contención, necesitan espacios de solidaridad. Hay que hablar de la violencia, hay que hablarla porque la violencia nos avergüenza, nos aísla, y el aislamiento y la vergüenza nos matan. Por supuesto. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo seguimos en alguna red o entramos a una página? Muchísimas gracias por preguntar. Nombre, por favor. Pueden seguirnos, por supuesto, en Twitter, porque estamos tuiteando todo el tiempo sobre Juntas hasta la Vida. Nos pueden seguir también, Twitter es Amnistía Internacional México. Internacional México, sí, ya lo tengo. Y pueden también, sí, ahí está. Y si tú le das scroll down, está lo primero es somos más las y los que creemos en la verdadera justicia. Okay, y está nuestro video de Juntas hasta la Vida. Ok, a ver, de entrada, ahora mismo los comienzo a seguir. La invitación es para que lo hagan todos ustedes. En Twitter, Amnistía Internacional México. Sí. En Facebook. En Facebook, Amnistía Internacional México. Y métanse a esta página web, vivanlasmujeres.org.mx. Vivan las Mujeres es nuestra landing page de la campaña, y ahí están los dos casos que hemos documentado. Y necesitamos que la gente nos ayude a firmar por justicia,
por reparación del daño para las víctimas de feminicidio. Ah, no, ya. Ayúdenos a firmar por el caso de Carla Póntigo y por el caso de Alondra, 2 víctimas de feminicidio, una en San Luis Potosí y la otra en Jalisco. Solidarícense con nuestra causa porque hay que pedir justicia y garantías de no repetición. No queremos que le pase a ni una mujer más. No, estamos totalmente de acuerdo. Cuenten con este apoyo. Gracias, Tita. Y por favor, Tania, regresa. Es súper interesante conocer más de todo lo que ustedes hacen y ver cómo podemos apoyar, en este caso, a las mujeres y para que este horror se termine. Y algún día, ojalá pronto, nuestra hija pueda decir, ma, voy a la tienda, y tú digas, sí, ve con tráeme tranquilidad también, por favor, unos chicles, ¿no? Así es. Sin bronca. Así es. Esto es lo que queremos. Conocerte. El gusto es mío. Muchísimas gracias por tu apoyo, por el espacio y gracias porque tienes un público que seguramente también se va a solidarizar con esto. Hombre, yo te lo aseguro que sí. Ella es Tania Renaud, es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México y pues si se unen conmigo en esto, vamos a seguir Amnistía Internacional México en nuestras redes y vamos a apoyar este movimiento y vamos a firmar. Muchas gracias, Tania. Gracias, Pita. Que tengas buena noche. Venimos con más.